a la pastora Sara, mi esposa, que va a compartir la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Yo siempre digo que Dios es bueno, hermanos, porque siempre tiene algo para nosotros, amén. Y aunque sea esa exhortación que muchas veces no queremos oír, pero que es importante para nuestras vidas, amén. Porque si no lo hubiera, entonces no edificaría nuestra vida, no corregiríamos entonces todas esas deficiencias que nosotros tenemos, porque no tenemos una o dos, tenemos un montón, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O ustedes son perfectos? Tenemos un montón de deficiencias, ¿verdad? Pero el Señor cada día nos va enseñando y cada día nos va puliendo y cada día entonces quiere hacer cosas nuevas a través de nuestras vidas, hermanos, amén. Y precisamente es el hecho de lo que mencionaba el pastor Gabriel. Yo no me imaginaba estar aquí. Y es real. Ninguno de los que estamos aquí nos imaginaríamos en algún momento que podríamos servir a Dios de esta manera. Sin embargo, Dios lo hace. ¿Pero es porque somos perfectos? No, hermanos. Es porque a pesar de todas nuestras imperfecciones, le hemos dicho al Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, amén. Y si usted quiere servir a Dios, si usted está dispuesto, si usted también puede decir, aquí estoy, Señor, yo quiero servirte, entonces Dios lo va a mirar, Dios lo va a tomar en cuenta, amén. Y Dios entonces verdaderamente va a querer usar su vida. Y toda esta exhortación entonces nos va a servir, amén. Y damos gracias a Dios por eso, porque Dios es bueno y es fiel, amén. Para eso es importante entonces que cada uno de nosotros aprendamos a ser eficaces en todas las cosas, hermanos, amén. Como líderes, Dios quiere que nosotros seamos eficaces, que seamos efectivos y no perdamos entonces el tiempo en cosas que no necesitamos hacer, amén. Necesitamos aprender a establecer prioridades, hermanos, en nuestras vidas. Y dice, ¿cómo? Alguien que me pueda decir qué es su prioridad por la mañana. Dar gracias a Dios. ¿Qué más? Tener un devocional con Dios. Todos son bien espirituales. Pero ¿qué más? ¿Qué más ponen como prioridad? Porque a lo mejor yo puedo decir, híjole, mi prioridad es poner mi alarma temprano porque tengo que levantarme rápido y entonces levantar a mi hijo Martín, ¿verdad? Para que vaya a la escuela. No se me puede pasar. Es algo que yo digo, eso no se me puede pasar. Y entonces establecemos un montón de prioridades, ¿verdad? Pero a veces esas prioridades entonces no son las que Dios quiere que nosotros tengamos como prioridades. Porque es verdad, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón quizás decimos, híjole, yo quiero primero honrar a Dios y orar a Dios y que sea lo primero que haga en la mañana. Pero resulta que si te desvelaste, entonces luego te levantas corriendo y no es verdad que es tu prioridad. Entonces orar al Señor y poner tu día en las manos del Señor y hacer un devocional. Lo primero que haces es, ay, ya es tarde y tengo que ir a levantar a mi hijo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y entonces realmente no establecemos esas prioridades como deben de ser. Vayamos ahí a Nehemías capítulo 6, versículos 2 al 5. Nehemías capítulo 6, versículos 2 al 5. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen por ahí? Gloria a Cristo. Si ya lo tienen, vamos a darle lectura todos juntos, aunque no esté en la pantalla, aunque creo que ya está ahí. Amén. Todos juntos a la de 3. 1, 2 y 3. Y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué
cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén. Sanbalat y Gesem entonces enviaron a gente con Nehemías. ¿Para qué? Para distraerlo, porque él precisamente fue a la ciudad a reedificar entonces los muros, ¿verdad? Porque fue a reedificar entonces ese lugar. Cuando él se enteró entonces de que ese lugar estaba desolado, que estaban sus puertas quemadas, ¿verdad? Que estaba ese lugar literalmente destruido. Entonces él dijo: que me envíe mi rey, ¿verdad? Y fue entonces él y pidió permiso, porque él sabía que había una autoridad. Él no se envió solo. Él fue entonces y pidió entonces al rey que lo enviara. Y entonces él, siendo enviado, estuvo ahí, estuvo trabajando entonces para la edificación de ese lugar. Pero ¿qué sucedió? Sucedió entonces que vinieron, ¿quiénes? Sanbalat y Gesem. Y entonces ellos enviaron a decirle: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, decía Nehemías, ¿verdad? O sea, yo conocía sus intenciones. Nehemías nos dice: yo estaba viendo cuáles eran sus intenciones, y era entonces atacarme, hacerme un daño, hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola. Y dejaría entonces la obra para ir con vosotros. Pero yo no puedo hacer eso, porque yo estoy ocupado, yo estoy entonces empeñado en hacer la obra. Amén. ¿Cuántas veces entonces nos ha sucedido a nosotros que Dios nos pide que hagamos la obra y nosotros estamos más preocupados por otras cosas que entonces por hacer la obra del Señor? Nehemías entonces tuvo ese discernimiento para decir: a ver, no, estos me quieren distraer de lo que yo estoy haciendo, de lo que Dios entonces me envió a hacer. Y hasta para pelear, hasta para discutir, entonces hay que ponerse de acuerdo, literalmente. Decía mi papá: para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Pero si uno no está de acuerdo, entonces el otro, pues obviamente, aunque quiera pelear, no va a poder, porque el otro no está de acuerdo para pelear. Y entonces nosotros aún hasta en la palabra lo vemos, porque Nehemías decía: ellos querían hacerme mal, ellos querían hacerme daño, pero yo dije no, porque estoy ocupado haciendo la obra. Amén. Y enviaron entonces también nuevamente a alguien más, ¿verdad? ¿Para qué? Para decirle: no, ven, queremos platicar contigo, queremos que estés con nosotros, queremos... Y él dijo no, porque él sabía que tenía una prioridad, hermanos. Amén. Entonces nosotros como líderes debemos de saber bien cuál es nuestra prioridad. Y hace un momento el pastor Gabriel decía: nosotros como iglesia tenemos una misma visión. Amén. ¿Y cuál es nuestra visión? Ganar las almas para Cristo. Y entonces nuestra prioridad debe de ser esa, hermanos. Amén. Debemos de saber, entonces somos líderes y nuestra prioridad es ganar las almas para Cristo. Por lo tanto, me voy a ocupar entonces en la obra del Señor, en las cosas del Señor. Porque si yo pongo como prioridad otra cosa, pues entonces me estoy desviando. Entonces literalmente los espíritus de Sanbalat y de Gesem están viniendo a mi vida para distraer mi mente, para distraer mi corazón entonces de lo que es importante. Y lo más importante, hermanos, es la obra del Señor. Amén. Tú tienes todo tu tiempo y tú decides entonces lo que haces con tu tiempo, porque nadie más va a venirte a decir entonces qué hacer con tu tiempo. Si tú permites que alguien te diga qué hacer, entonces quizás haya un espíritu de Jezabel, ¿verdad? Que te quiere manipular, que te quiere controlar.
Pero cuando son las cosas del Señor, entonces uno tiene que ser sabio y uno tiene que saber, es Dios hablando a mi vida, es Dios entonces queriendo que yo haga. No es un espíritu malo, es un espíritu entonces del Señor que quiere entonces que yo haga su obra, que quiere que yo le sirva. Amén. ¿Y cuántos queremos servir a Dios? Dijimos, amén, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a estar atentos entonces, a oír la voz de Dios, hermanos. Amén. La mayoría de las personas pueden establecer prioridades y decir, bueno, mi prioridad es esto, es a lo mejor levantarme, bañarme, no sé, desayunar, ir al trabajo. Esas son mis prioridades quizás, ¿verdad? Y fácilmente se establecen cuando las cosas pensamos que son buenas, ¿verdad? Porque hacer todo eso, ¿es malo o es bueno? Es bueno levantarse por la mañana y bañarse, desayunar e ir a trabajar. ¿Es bueno? Sí es bueno, ¿verdad? Y entonces decimos, sí son cosas buenas. El problema surge cuando nos enfrentamos con muchas cosas buenas, 2 cosas buenas, 3 cosas buenas o más cosas buenas. Y entonces decimos, bueno, es que todo es bueno. ¿Qué hago? ¿Qué haré primero? ¿Cuál será entonces mi prioridad? Cuando tenemos una recompensa, ¿verdad? Por hacer esas cosas buenas. Porque si vamos al trabajo, pues obviamente vamos a tener una recompensa, ¿verdad? ¿Sí o no? Resulta entonces que en una ocasión el guardián de un faro que trabajaba en una sección rocosa de la costa recibía su nuevo suministro de petróleo una vez al mes para mantener la luz encendida de aquel faro. Y como no estaba muy lejos de la orilla, entonces él resulta que tenía frecuentes visitas. Había varias visitas entonces durante la mañana, durante la tarde, de diferentes personas. Una noche entonces una mujer de la aldea le rogó que le diera un poco de petróleo. Por favor, dame un poco de petróleo para mantener el calor de mi casa, porque pues se nos ha agotado y tenemos frío y queremos mantener entonces el calor de nuestra casa. Por favor, obséquianos de ese petróleo. Y él decía, pues es algo bueno, está bien, se lo voy a dar. Y entonces le obsequió de ese petróleo. Pero resulta entonces que más adelante por la tarde, ¿verdad? Entonces llegó un padre de familia y le pidió un poco de petróleo para su lámpara, porque le dijo, está oscureciendo y me voy a quedar sin luz, necesito mantener encendida mi lámpara. Y él dijo, pues eso es bueno, sí, es bueno. Y entonces le obsequió un poco de petróleo también al padre de familia. Y otro necesitaba entonces un poco de petróleo para lubricar una rueda. Le dijo, necesito petróleo porque mi rueda se atascó. Entonces, por favor, obséquiame de ese petróleo, porque mi rueda entonces, si yo le pongo petróleo, pues ya va a estar bien, ¿verdad? Voy a poder avanzar. Y como todas las peticiones entonces a él le habían parecido que eran legítimas, que eran buenas, pues entonces el guardián del faro pues trató de quedar bien con todos, trató de agradar bien entonces a todos y a todos les obsequió de ese petróleo. Al final del mes notó que le quedaba entonces muy poco petróleo. Pronto entonces el petróleo se terminó y el faro se apagó completamente. Y esa noche entonces varios barcos chocaron contra las rocas y se perdieron entonces muchas vidas en ese lugar. Cuando las autoridades vinieron y entonces investigaron, el hombre estaba muy arrepentido y decía, y trataba de justificarse, es que vinieron y me pidieron petróleo y las cosas que me dijeron pues eran buenas. Y entonces él se justificaba y ponía entonces un montón de excusas de lo que él había hecho. Y entonces la gente, ¿verdad?, a cargo le dijo, le hemos
petróleo solamente con un propósito, y es el de mantener el faro encendido. Puede haber muchas situaciones, puede haber muchas cosas que parezcan buenas y que parezcan entonces que pueden ser nuestra prioridad, pero si no ponemos a Dios como nuestra prioridad, entonces estamos fallando, hermanos. Entonces no estamos haciendo bien las cosas. Necesitamos preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál verdaderamente debe de ser mi prioridad para agradarte a ti? Para entonces yo estar bien contigo, porque puedo agradar a las demás personas, puedo quedar bien con todos los demás, puedo hacerles el bien a los demás, pero si yo no estoy bien contigo, pero si yo no quedo bien contigo, Señor, pues entonces no estoy haciendo las cosas bien. Necesito entonces priorizar y realizar entonces las actividades correctas y organizarme de una manera entonces en que yo pueda poner todas de la que tenga más importancia entonces a la que tenga menor importancia. Y veamos entonces los siguientes pasos para establecer prioridades. Amén. Necesitamos organizar entonces nuestra agenda, ya sea en papel o ya sea en celular. A mi gusto es mejor en papel, ¿verdad? Porque puedes rayar, porque puedes anotar más, y a veces en el celular es un poco más complicado, pero quizás los jóvenes les sea ahora más fácil, ¿verdad? Necesitamos entonces organizar nuestra agenda y ponerla de acuerdo a las prioridades de Dios, hermanos, amén. Y entonces sí, volvernos espirituales, amén. Lo más importante entonces para Dios debe de ser lo más importante para nosotros, amén. Les vuelvo a decir, lo más importante para Dios debe ser lo más importante para nosotros. Lucas 12:20. Vayamos rápidamente. Amén. Gloria a Cristo. Todos juntos. 1, 2 y 3. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué sucedía con esta persona? Pues que solo estaba pensando en trabajar y en acumular y en acumular y en acumular. Y entonces Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que tienes, todo lo que has provisto, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, todo lo que has empeñado entonces por obtener eso, ¿de quién va a ser? ¿A quién se lo vas a dar? Dice el dicho por ahí, ¿verdad? Nadie sabe para quién trabaja. Y es verdad, porque hay mucha gente entonces trabajando tanto, agobiándose tanto por eso, y entonces cuando se muera no se lo va a llevar. Y el que se lo queda no lo valora, no lo cuida, lo desperdicia, lo despilfarra, hace con esas cosas lo que quiere. ¿Por qué? Porque no le costó trabajo, ¿verdad? Sin embargo, el otro que tanto le costó, pues al final no obtuvo nada. ¿Por qué? Porque entonces solamente está pensando en las riquezas materiales, solamente está pensando en lo que su carne desea y anhela, pero no está ocupado y no está pensando entonces en las cosas de Dios. Y es importante que nosotros nos organicemos en una agenda y digamos: bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas del Señor? ¿Cuál es lo primero que debo de hacer? ¿Verdaderamente me levanto en la mañana y lo primero que es orar a Dios y darle gracias? Y poner mi vida en las manos de Dios. ¿Verdaderamente entonces lo estoy haciendo? No lo estoy haciendo. Y voy a ser entonces honesto, y voy a decir: no lo estoy haciendo, entonces necesito hacerlo. Necesito entonces anotar en mi agenda y decir: es lo primero en la mañana. Y quizás entonces, en lugar de poner mi alarma para solamente levantar a mi hijo en la mañana, necesito poner mi alarma para entonces que sea lo primero, levantarme y poder orar y dar gracias a Dios y poder poner entonces mi vida en las manos del Señor. Amén. Poner mi familia y todo
todo lo demás que el Señor me ponga, porque quizás no solamente Dios me pone el orar por mí, por mi familia, y en el momento me pone a orar por las autoridades o me pone a orar por alguien más que lo necesita en ese momento, amén. Pero necesito tomarme ese tiempo y necesito agendarlo entonces, amén. Es importante que dediquemos tiempo entonces para nuestra comunión con el Señor, porque si yo digo nada más, voy a poner, no sé, 5 minutos antes la alarma, quizás en esos 5 minutos, pues ya me quedé dormida, ¿no? Y ya no me desperté. Ahora, no quiere decir que todos lo hagamos a la misma hora, en la mañana, cuando nos levantamos. Quizás pongas tú en tu agenda otras cosas, pero que no se te olvide entonces que tienes que tener un tiempo para con Dios, amén. Que no se te pase entonces el anotar entonces en tu agenda que necesitas tomarte ese tiempo para con Dios, porque quizás tú tengas una vida diferente, quizás tú hagas, no sé, cosas diferentes, pero que no se te olvide entonces anotar y decir, necesito pasar tiempo de comunión con Dios, amén. Vayamos al Salmo 63, versículos 1 y 2. Salmo 63, 1 y 2. Amén, gloria a Dios. Todos juntos, 1, 2 y 3. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amén, ¿verdad? Y entonces, si nosotros seguimos leyendo, verso 2, dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amén. Que nosotros verdaderamente podamos tener ese tiempo con Dios como una delicia, hermanos. Amén. Porque a veces nos dicen, no, es que necesitas tú para ser líder, pues sacrificar mucho. Y sacrificar, pues es orar, y es leer la Biblia, y es ayunar. Y lo vemos como si eso fuera una carga, hermanos. Y no, eso debiese ser para nosotros una delicia. Algo que entonces nosotros pudiéramos disfrutar y decir, Señor, cuánto amo estar en tu presencia, cuánto verdaderamente me gusta y deseo todo el tiempo estar en tu presencia y no quisiera irme de tu presencia, Señor. Y no el que sea una carga, y no el de decir, ay, pues es que tengo que orar, ay, pues es que tengo que ayunar, ay, pues es que pues tengo que hacer eso como si fuera un pesar. No, hermanos. Si nosotros cuando estamos aquí al frente, sí o no lo disfrutamos. Hace un momento entonces adorábamos al Señor y cantamos, y por lo menos yo digo, Señor, quisiera estar todo el tiempo adorando tu nombre, ¿verdad? Que no hubiera otra cosa. Un día vamos a estar en su presencia, amén, y vamos a poder alabarle, vamos a poder adorarle, vamos a poder exaltarle sin tener que apartarnos y sin tener que ir a hacer ninguna otra cosa. Pero hoy Dios nos ha encomendado cosas, hermanos, amén, y tenemos que hacerlas, y entre ellas entonces es el que nosotros podamos tener un tiempo de comunión con Dios, solo para nosotros, no, para interceder entonces por las almas, amén, para que podamos ir entonces e interceder en oración por aquellas almas a las cuales nosotros vamos e invitamos y les hablamos de la palabra del Señor y que no quieren, y entre esas pueden ser nuestros familiares, o puede ser alguna amistad, o puede ser alguien a quien nosotros apreciemos. Necesitamos entonces tomarnos ese tiempo para poder orar, amén, porque la visión se trata de eso, de ganar las almas. ¿Y cómo las vamos a ganar? Necesitamos orar, hermanos, amén. Necesitamos tomar ese tiempo de comunión con el Señor e interceder por las almas, amén. También debemos entonces poner dentro de nuestras prioridades el dedicar tiempo a nuestra familia. Amén. Tanto el que hagamos un devocional con nuestra familia, tanto el que podamos entonces disfrutar de una manera sana en el Señor con nuestra familia. Amén. Porque muchas veces estamos rodeados, híjole, de muchos, ¿verdad?
Y todos van y se sientan a la mesa del pastor y en la noche estamos platicando y entonces podemos aprender entonces del pastor. Pero también necesitamos tiempos para pasar con nuestra familia, amén. Y eso es algo que yo he aprendido, porque mi esposo nos ha enseñado entonces a pasar tiempos como familia, solamente nosotros. Yo conocí a una persona que era un padre de familia y a él le gustaba entonces salir de viaje, pero él nunca lo hacía solo con su familia. Siempre se llevaba que al compadre, a la comadre, se llevaba entonces a más gente. Pero cuando estaba en su casa entonces y hacía fiesta, pues invitaba a todos. Y cuando iba a algún otro lado, se llevaba gente. Y nunca, de verdad, nunca pasaba tiempo solamente con su núcleo familiar. Y eso sus hijos lo demandaban mucho. Y decían, es que pues nunca podemos estar como familia. Siempre lleva a alguien más. Siempre está con alguien más. Y en verdad que eso es algo bien importante. Necesitamos pasar tiempo como familia, porque a veces solamente decimos, bueno, pues llegamos a la casa todos y pues estamos viendo la tele y ya estamos todos como familia. No, eso no es pasar tiempo con tu familia, hermano. Necesitas provocarlo, amén. Necesitas entonces buscar esos tiempos reales y verdaderos con tu familia, amén. Pero que no lo hagas el día domingo, ¿verdad? Que no digas, pastor, es que voy a ir a pasar tiempo con mi familia a Chapultepec y el domingo no vamos a venir. No. Piensa entonces en esas prioridades. Por eso es importante que tengas una agenda y que lo anotes. Nosotros decimos, bueno, como el viernes de cada mes, ¿verdad? El último viernes de cada mes, ellos no tienen clases. Pues entonces vamos a provocar hacer algo, ¿verdad? Nosotros como familia, vamos a salir, vamos a ir aquí, vamos a ir allá. Y entonces lo anotamos en la agenda, porque el pastor viene, entonces se forma, tiene las filas y cuando él ve dice, no, este viernes no puedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe entonces que ese viernes está apartado para nosotros como familia. Y eso es algo bien importante, hermanos. Amén. Que podamos entonces nosotros destinarlo, que nosotros lo podamos anotar. Vayamos ahí a Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Amén. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Gloria a Dios. Todos juntos, 1, 2 y 3. Y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Ayer entonces mi hijo Martín aún hacía referencia a este texto, ¿verdad? Porque decía, padres, enséñenle a sus hijos. Y eso es en todo tiempo, amén. Hace un momento entonces nuestro pastor decía, hijo, es que tienes que oír la voz de tu padre, tienes que estar cerca de tu padre, tienes que aprender de él. Y eso es algo bien importante. Como madres, entonces, nosotras necesitamos enseñarles a nuestros hijos a amar a su padre. Es importante, de nosotras dependen, ¿verdad? Que nuestros hijos amen al padre. Si tu hijo así como que se acerca bien a su papá y como que, híjole, no le gusta mucho, es responsabilidad nuestra. Necesitamos enseñarles, amén. Necesitamos enseñarles la palabra como padres y repetírselas una y otra vez. Y como decía Pablo, ¿verdad? No me canso de repetirles las mismas palabras. Y muchas veces escuchamos la palabra de Dios y decimos, pues eso ya lo oí, eso ya lo escuché, eso ya lo predicaron, de eso ya hablaron la otra vez. Pero es porque Dios quiere repetirnos una y otra vez las mismas palabras para que se guarden verdaderamente en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque cuando viene la prueba, porque cuando vienen entonces verdaderamente las circunstancias, necesitamos sacar esas palabras y necesitamos decir, el Señor me habló, Dios me habló y me enseñó y me dijo y me repitió tantas veces que no lo hiciera. O que no hablara de eso, o que no me condujera de esa manera.
¿Por qué? Porque nos las repitieron muchas veces. Y no me dejarán mentir, los adultos lo sabemos, porque nuestros padres nos enseñaron y nos dijeron tantas veces algo que se guardó entonces en nuestra mente, en nuestro corazón, y cuando fuimos creciendo sabíamos. Y muchos con alevosía y ventaja, con todo y eso pecamos, ¿verdad? Pero tenemos el conocimiento. Entonces necesitamos enseñar la palabra de Dios, necesitamos repetirle las cosas a nuestros hijos en todo momento. Por eso es importante pasar tiempo con ellos, por eso es importante entonces que nosotros designemos cierto tiempo. Pero en todo momento, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Cuando andes por el camino, cuando sea al acostarte, cuando sea al levantarte, cuando tengas ese tiempo, cuando tengas ese momento, no lo desperdicies. Habla entonces a tus hijos, enséñales a tus hijos. Si ellos no quieren escuchar tu voz, entonces Dios va a tomar en cuenta que ellos no quisieron oír tu voz. Pero tú tienes que enseñarles. Porque nosotros ya hemos vivido en el pasado, porque nosotros ya hemos tenido una vida entonces en el pasado y nos hemos equivocado y hemos tenido muchos errores. Y por eso es que ahora les enseñamos a nuestros hijos y les decimos, no, así no, de esa manera no. Porque yo ya vivía allá atrás y no fue bueno. Entonces tú no debes de hacerlo. Pero hay que aprender a escuchar entonces la voz del Padre. Hay que aprender entonces a saber que el Padre nos va a dar entonces ese conocimiento y esa dirección. Amén. Hay que escuchar al Padre espiritual, porque también obviamente nos acercamos y nos da consejo, nos enseña, nos dirige. Amén. Es importante que trabajemos entonces con esmero en la casa de Dios. Amén. Que si tenemos un servicio, lo hagamos entonces dedicadamente, que lo hagamos diligentemente, hermanos. Amén. Que lo hagamos con todo nuestro corazón, porque entonces Dios va a mirar verdaderamente ese servicio. Si tú lo haces siempre quejándote, si tú lo haces siempre mirando a ver si el otro hizo o no hizo, si tú lo haces entonces solamente viendo, ay, es que los demás no llegaron temprano, los demás no lo hicieron así como yo, o es que los demás... No, hermano, Dios nunca va a tomar en cuenta ese servicio. Por más que te esfuerces, por más que seas el primero en llegar, por más que seas el primero en venir a postrarte, y por más que seas el primero que digas, sí, yo soy el que cumplo con todo, Dios no te lo va a tomar en cuenta, porque no lo estás haciendo con un verdadero corazón de decir, Señor, yo voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi empeño, voy a ser diligente en todo lo que me pidan. Y aunque a lo mejor esté desvelado o me cueste trabajo, de verdad que decía el pastor Gabriel, nuestro apóstol es nuestra imagen a seguir aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es verdad, yo cuando lo escucho y nos platica, entonces él dice, yo trabajaba en Televisa y salía en la mañana y con todo y eso de que no había ido a dormir, yo me bañaba, iba por mi ropa y me iba a servir a la casa de Dios. Y eso es bueno, hermanos, porque nos inspira a decir, si Él puede, pues obviamente entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para que nosotros también podamos, amén. Y decimos, no hay quien le gane entonces, porque es verdad, Él se puede desvelar un montón y nosotros ya andamos bien cansados, bien tronados y ya no podemos más. Pero quizás no le hemos pedido a Dios como Él se lo ha pedido. Quizás no le hemos dicho a Dios, Señor, verdaderamente multiplica mis fuerzas como las del búfalo. No, a lo mejor lo hemos dicho, pero ha sido como, sí, Señor, pues fortaléceme. Y no lo hemos hecho con un corazón sincero de decir, Señor, no importa que yo me esté muriendo, que yo a lo mejor tenga un montón de sueño, un montón de hambre, pero yo voy a estar ahí. Yo voy a estar en tu casa, yo te voy a servir, yo lo voy a hacer lo mejor, Señor, porque quiero honrarte, porque quiero glorificarte, porque quiero darte verdaderamente el primer lugar en mi vida. Amén. Es necesario que lo hagamos con ese ímpetu, con esa fuerza, con esas ganas, hermanos. Amén. Porque si Dios nos enciende, pues no nos va a encender para que
que nosotros, pues está bien ahí la llamita, ¿no? Nada más. No, Dios quiere encendernos, como dice el canto, porque somos un leño entonces que está encendido, pero ese leño al lado de otros leños, ¿qué va a provocar? Pues que se enciendan los otros leños. Eso es lo que va a provocar, y eso es lo que Dios quiere provocar en nuestras vidas, a que nosotros seamos ordenados, a que nosotros entonces seamos disciplinados en el Señor, hermanos, porque eso es algo bien importante para Dios. Si nosotros nos ordenamos, nuestra casa entonces va a estar en orden. Si nosotros nos ordenamos, nuestro grupo familiar entonces va a estar en orden. Si nosotros nos ordenamos, entonces no va a haber quien nos detenga, hermanos. Amén. Es importante entonces trabajar con esmero. Vayamos ahí a primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Amén. Todos juntos, 1, 2 y 3. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, tienes que proveer para tu casa en todos los aspectos. En el aspecto espiritual, porque si tus hijos te miran cómo tú sirves a Dios fervientemente, ellos también van a querer servir a Dios. Ellos van a querer ser como tú, porque te están mirando, porque estás dando ejemplo entonces de lo que tú estás haciendo. Pero si tú no te esfuerzas, eso es alimento espiritual que no va a llegar a tu casa entonces. Que tus hijos entonces no van a comer, que tus hijos entonces no van a degustar, no van a probar. Y si tú los dejas allá, dices, bueno, yo vengo, yo cumplo, yo estoy. Pero si tus hijos no están, híjole, cuidado, hermano, cuidado, porque entonces el diablo quizás te los quiera arrebatar. Si tú dices como mujer, pues vete tú eres el del servicio, a ti te hizo Dios el llamado, a mí no, te lo hizo a ti. Entonces tú ve, tú haz, llévate a quien tú quieras. Cuidado, hermana, cuidado, porque no sea que te pase entonces como al rey con Basti, ¿verdad? Y que dijo, me avergonzó, y entonces la desechó. Y por eso Esther entró entonces al reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una mujer entonces que sí estuvo dispuesta a avanzar, a creer, a apoyar, a rodear entonces a su marido. Es necesario entonces que tú te levantes con fuerza y digas, no, yo voy a estar contigo, yo voy a estar a tu lado, yo siempre entonces voy a estar a tu lado, yo siempre te voy a acompañar, yo siempre entonces voy a ministrar contigo, y a donde tú vayas, yo voy a estar. Amén. Porque nos compartían en la semana acerca de Noemí y Ruth, ¿verdad? Y de esa lealtad entonces que ella tuvo. Pero esa lealtad como mujer la debes de tener tú para tu marido. Amén. Y de decir, yo voy a estar contigo y yo te voy a apoyar. Y ni modo, aunque me cueste trabajo, ni modo. Aunque me tenga que desvelar, aunque tenga, híjole, que hacer más. Porque como mujeres tenemos muchas responsabilidades. Y híjole, cómo nos agobia la casa, ¿verdad? Pero hermanas, la casa ahí va a estar siempre. El quehacer ahí va a estar siempre. Y nos va a esperar, de verdad, te lo aseguro. Si tú te vas a una visita, mira, cuando tú llegues, los trastes ahí van a seguir. Esos no se van a ir. El quehacer ahí va a estar. Pero ¿sabes qué? Tú vas a venir en victoria y vas a decir, gracias, Señor, yo tengo la fuerza de poder lavar esos trastes porque estoy contenta de saber que las almas se ganaron, de que las almas recibieron, y Dios te va a multiplicar esas fuerzas y vas a poder hacer lo que tienes que hacer en casa, porque de verdad que el gozo que Dios va a poner en tu vida por esas almas que recibieron y que tú viste cómo vinieron al Señor derrotadas, pero que en el nombre de Jesús se levantaron, y que Dios usó tu vida, que Dios usó la vida de tu marido para entonces levantar esa familia. Entonces vas a decir, Señor, yo puedo hacer lo que sea, yo tengo las fuerzas para lavar, para planchar, para hacer la comida, para hacer lo que tenga que hacer, Señor. No me va a costar trabajo
trabajo ni me va a pesar. ¿Por qué? Pues porque sé, Señor, que tú estás conmigo y que si me has usado allá, pues me vas a usar aquí en la casa. Y al quehacer ahí te va a estar esperando, hermana. Es importante entonces que trabajemos con esmero en la iglesia, que trabajemos con esmero. Si vas a tu trabajo, hazlo con esmero. Que sepas que todo lo que haces es para el Señor. Amén. Y aunque a lo mejor le estés trabajando a alguien más, hazlo como si fuera para el Señor. Amén. Y Dios te va a recompensar por eso. Amén. En donde estés. Invierte el tiempo entonces para capacitarte, hermano. Amén. Invierte el tiempo para capacitarte, porque muchas veces son cosas que no hacemos. Y miren, el pastor y yo no nos pusimos de acuerdo, pero es verdad. Si nosotros no estudiamos, si nosotros no nos capacitamos en la palabra del Señor, entonces todo lo que damos pues se nos va a acabar. Ya no va a haber más que dar. Ya no vamos a saber qué más compartir, qué más enseñar, qué más entonces podemos darle a la gente. Siempre va a ser lo mismo. Necesitamos entonces venir y capacitarnos en la palabra del Señor. Y ni siquiera necesitamos hacer tanto, porque yo he escuchado a mucha gente que viene y le dice: pastor, es que qué libros debo de leer, es que qué diccionarios, es que qué. Mira, hermano, si tú quieres capacitarte, ven el día lunes a la escuela de liderazgo y capacítate. Amén. De verdad, no faltes. Llega entonces a tu clase y anota. Haz tus anotaciones. Y en la semana entonces destina ese tiempo en tu agenda y di: necesito capacitarme, necesito estudiar. ¿Y qué vas a estudiar? Pues saca tus notas, tus citas, y eso estudia. No necesitas entonces leerte un montón de libros. Ahora que lo puedes hacer, que los puedes comprar, miren, la librería está llena siempre de libros. Y yo veo que la gente va y puede comprar una sudadera, puede comprar una playera, puede comprar un montón de cosas, pero lo que menos compra es un libro. ¿Por qué? Porque no estamos enseñados a estudiar o a capacitarnos. Pero tenemos el ejemplo nuevamente. Y si usted entra a la oficina de nuestro pastor, usted se va a dar cuenta que hay un librero lleno de libros. Y quiero decirles que no son todos, no son todos sus libros, porque aún allá arriba tiene más. Y aún en la casa que tenemos ahí en Ixtapaluca todavía hay más libros. Y allá abajo, es verdad. Y sin contar entonces las cajas grandes de plástico que tienen llenas de manuales, hermanos. Tenemos el ejemplo. Amén. Necesitamos estudiar, necesitamos capacitarnos, porque nosotros decimos: Señor, yo quiero que tú me uses. Sí, pero ¿cómo Dios te va a usar si no te capacitas? ¿Cómo Dios te va a usar si no estás estudiando, si no vas a más? Dios entonces nos va a usar mejor si nosotros nos capacitamos, si nosotros entonces estudiamos y aprendemos más de la palabra, si nosotros entonces reforzamos lo que nos han enseñado, si, como decía el pastor Gabriel, nosotros entonces verdaderamente nos plantamos en el fundamento y decimos: sí, Señor, y lo estudiamos bien y lo tomamos bien entonces para nuestras vidas, que sepamos entonces cuál es nuestro fundamento como cristianos, en qué creemos. No faltes a la escuela dominical, llega para que después tú puedas ser un maestro, y al ser maestro entonces puedas capacitarte todavía más, porque eso te va a llevar a querer entonces estudiar más y saber más para poderlo enseñar en tu clase. Amén. Pero si nosotros no nos capacitamos y solamente decimos: Señor, pues yo quiero ser usado, pues yo creo que un día Dios nos va a decir: a ver, ¿quieres que yo te use? Pero no estás haciendo nada. No te estás ocupando en mis cosas, en lo que yo anhelo, en lo que yo deseo, en lo que yo te he puesto a hacer. Necesitamos entonces buscar a Dios, preguntarle a Dios y hacer, porque no solamente es el orar y decir: Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Señor, yo quisiera que tú me usaras como esos profetas.
Sí, pero los profetas estudian, porque necesitan entonces, si ellos te hablan de Sanbalat, pues te van a sacar la raíz, ¿verdad? Y te van a decir que es un espíritu entonces, pero ¿es bueno o es malo? ¿Ya ven? ¿Es un espíritu bueno o malo? Malo, ¿verdad? Malo entonces, porque Sanbalat entonces quería venir a confundir, quería venir entonces a destruir, quería venir entonces a parar a Nehemías. Ese es un espíritu que muchas veces viene entonces a tu vida y te quiere parar y te quiere desanimar y te quiere destruir. Pero no dices, echo fuera de mi vida todo espíritu de Sanbalat que quiera venir a mi vida, lo echo fuera, lo cancelo, renuncio a él. No dices. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento entonces. Necesitamos entonces conocer la palabra del Señor, hermanos, amén. Necesitamos capacitarnos. Hebreos capítulo 5, verso 12. Hebreos capítulo 5, verso 12. Y dice la palabra: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y entonces viene la exhortación a nuestras vidas. O sea, deja de ser inmaduro, deja de estar pensando si el otro hizo o no hizo, deja de estar pensando si el otro vino o no vino, déjate entonces de niñerías, ocúpate en las cosas del Señor, amén. Porque si tú eres líder, entonces tienes que estar ocupado en las cosas del Señor, en las cosas de nuestro Padre Celestial, amén. Jesús decía, es que estoy ocupado en las cosas de mi Padre. Y nosotros entonces debemos de decir lo mismo, estamos ocupados en las cosas de mi Padre, amén. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos ha enviado entonces a hacer una encomienda, ¿verdad? De Mateo, id y haced discípulos. Pero ¿quién es mi discípulo? ¿A quién estoy discipulando? ¿A quién estoy enseñando? ¿Quién viene detrás de mí? Como decía nuestro pastor, si somos líderes, pero nadie nos sigue, pues entonces solamente nos estamos dando una vuelta, un paseo, ¿verdad? Y ya, porque nadie nos está siguiendo. Me recuerdo mucho en el bachillerato, tenía yo unos compañeros, y entonces me acuerdo mucho que yo decía, es que velos, no toman conciencia de lo que hacen. Nos esperaban entonces al salir de un examen y con otro compañero yo le decía, velos, ahorita que salgamos vamos a hacer algo y vas a ver que ellos nada más nos van a seguir, pero ni se fijan. Y entonces me acuerdo que nos fuimos alrededor de unas jardineras y solo caminamos así, y como que todos creían que nos íbamos a sentar y nosotros caminábamos y nos dábamos nada más vueltas y nos seguíamos, y después íbamos y nos volvíamos a dar vuelta y ellos pues seguían platicando y ahí nada más iban detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tenían decisión, y porque si nosotros nos sentábamos, pues ellos se sentaban, pero si nosotros seguíamos caminando y nada más dábamos vuelta a lo loco, pues ellos nos seguían. Tienes que aprender entonces a ser líder, hermano, amén. Necesitamos entonces aprender el liderazgo. ¿A través de quién? Pues a través de un líder que nos enseña, amén, y que nos dirige y que nos dice cómo hacer las cosas. En verdad tenemos esa gran bendición, que podemos ser enseñados, que podemos ser corregidos, que podemos entonces ser direccionados y nos pueden decir, es por aquí, y es por aquí, y es así además. Porque cuando yo oigo a nuestro pastor y dice, me enseñaron, y yo digo, bueno, no es que le hayan enseñado, porque no le dijeron lo vas a hacer así. Fue que él observó, fue que él entonces verdaderamente clavó su mirada en esas personas y dijo, así se hace, es de esta manera. Y
Y entonces él lo hizo. No le dio pena entonces imitar lo que hacían sus autoridades. Pero nadie le vino a decir, es así, es de esta manera. Pues si tú tienes una dificultad, pues hazle de esta otra forma, ¿verdad? Para que salgas adelante. No. Nosotros, teniendo esa bendición, muchas veces la desperdiciamos, muchas veces no tomamos en cuenta todo lo que tenemos, todas las bendiciones, hermanos. Es importante entonces que tomemos ese tiempo para capacitarnos y decir, Señor, yo me voy a esforzar, yo voy a poner un tiempo en mi agenda. Tengo muchas cosas que hacer, pero voy a poner tiempos en los cuales entonces por lo menos pueda leer tu palabra, pueda leer un salmo o pueda leer entonces todas mis anotaciones del día domingo, del día lunes, pueda hacer ese estudio entonces. Porque nuestro pastor nos pregunta, ¿tienen dudas? Y pues nadie tenemos dudas. Pero a la hora de que nos preguntan, pues tampoco queremos contestar porque no sabemos o no entendimos. O si entonces surgió alguna duda por ahí. Es necesario, hermanos, en verdad, capacitémonos. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, no seamos destruidos porque nos falta conocimiento. Si Dios nos quiere llevar a más, si Dios nos quiere dar fuego, si Dios nos quiere encender, si Dios quiere que este lugar se llene, ¿a quiénes creen que va a usar? Al que quiera, al que diga, sí, Señor, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta. Aquel que se capacite, hermanos, amén. A esos Dios va a usar. Debes ser eficaz entonces en el uso del tiempo, teniendo tus prioridades bien establecidas, hermano. Amén. Así que designa cada una de tus prioridades, porque puede haber una prioridad que sea mayor a otra prioridad. Amén. Y aunque suene como pleonasmo, muchas veces así es, porque decimos esto es bien importante, sí, pero también hay otras cosas que son bien importantes, amén, y necesitamos entonces designarlas bien. William James dijo que el arte de ser sabio es el arte de saber qué pasar por alto. ¿Tú quieres ser sabio? Entonces piensa, híjole, yo no voy a discutir con esta persona, lo voy a pasar por alto, mejor me hago a un lado. ¿Por qué? Porque entonces estoy siendo sabio. No voy a perder mi tiempo discutiendo con alguien, no voy a perder mi tiempo entonces queriéndole enseñar a alguien que no quiere aprender. Y por eso es algo bien tremendo lo que nos decía hace rato nuestro pastor. Dios le dijo, si quieres, te doy otro pueblo. ¿Y qué quiere decir eso? Porque Dios se lo dijo a Moisés. Dios también se lo dijo a Moisés. Le dijo, si quieres, mato a toda esta gente y te doy otro pueblo. A eso se refiere. Y a eso se refería. Por eso nuestro pastor dijo, no, Señor, no hagas eso. ¿Por qué? Porque era que toda esa gente que estaba en ese momento muriera. Con todo y ustedes son testigos, y sobre todo los que tienen más tiempo, que Dios ha ido cambiando la gente. Dios ha ido cambiando la gente. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus propósitos. Y si aquellos no quisieron entender, ellos tomaron su decisión y se fueron, se alejaron. Porque ellos dijeron, es que pues ya me cansé de servir. Es que en ese lugar solamente me utilizan. En ese lugar pues solo usaron mis talentos. Pero si tú le dices a Dios, yo quiero ser usado, y Dios te usa, entonces ¿por qué después la gente dice, es que ahí solamente me utilizaron? Y ni sabían que tenían talentos. Eso es verdad. No sabían que tenían talentos. Los descubrieron aquí. Fueron revelados en esta casa. Y después dijeron, me voy a empezar de nuevo en otro lugar. No es cierto. No puedes empezar de nuevo en otro lugar, puesto que ya descubriste esos talentos. Puesto que ya tienes conocimiento de la palabra, puesto que ya has sido enseñado de la palabra, no puedes decir,
empezar de nuevo. Claro que no, porque ya llevas un conocimiento y una enseñanza. Entonces no podrías decir empiezo de cero, empiezo de nada. No es verdad. Y yo sí creo a la palabra que dieron los profetas, que mucha de esa gente que se fue va a regresar. Y en el nombre de Jesús, que regrese queriendo servir a Dios, queriendo entonces verdaderamente honrar a Dios. Amén. Pero yo no quisiera que esa gente regrese y te gane tu lugar. Yo no quisiera que esa gente entonces diga, yo fui enseñado por el pastor en el pasado, ¿y qué crees? Que me la sé. Y te dé la vuelta porque tú no te estás poniendo entonces las pilas, porque tú no estás haciendo, porque Dios te ha dado tantas oportunidades y entonces tú no has hecho nada. Yo no quisiera ver eso, hermano. Yo sí quiero ver que regrese y que sirvan a Dios, pero que tú también estés sirviendo a Dios. Amén. Que tú seas levantado por Dios, que tú seas usado por Dios, y que cuando ellos vengan y digan, híjole, todo lo que me perdí, todo lo que desperdicié, todo lo que dejé pasar, y entonces te miren y puedan aprender ahora de ti, hermano. Amén. Pero eso solamente va a depender de ti. Si tú quieres entonces verdaderamente ser usado. A una joven concertista de violín le preguntaron cuál era el secreto de su éxito. Y ella entonces respondió, descuido planeado. Así fue como ella respondió, descuido planeado. ¿Cómo es un descuido planeado? Luego explicó, cuando estaba en la escuela había muchas cosas que demandaban mi tiempo. Cuando iba a mi cuarto después del desayuno, tendía mi cama, me lavaba los dientes, arreglaba la habitación, barría y hacía cualquier otra cosa que me llamara la atención. Después corría entonces a mi práctica de violín. Pero cuando corría a mi práctica de violín, pues ya había pasado mucho tiempo y entonces mi práctica pues era solo un momento. No tenía más tiempo. Y como me di cuenta que no estaba progresando como pensaba, pues debía de hacer algo. Así que cambié el orden de las cosas y hasta que terminaba mi tiempo de práctica, deliberadamente descuidaba entonces todo lo demás. Pero prefería entonces venir y practicar mi violín todo el tiempo que fuera necesario, todo el tiempo entonces que yo me había propuesto. Y después, entonces ya después corría a hacer la cama, ya después corría entonces a hacer todo lo demás que podía hacer después, porque todo eso puede esperar, pero hay cosas que no pueden esperar. Hay muchas cosas en tu vida que pueden esperar, pero que quizás le has dado una prioridad mayor. Tienes entonces que hacer conciencia y decir, Señor, ¿qué he hecho? ¿O qué estoy haciendo? ¿Qué he puesto en prioridad? Quizás otras cosas y no las cosas que debo de hacer para ti. Porque al final de los días vamos a llegar entonces con el Señor y ¿qué vamos a decir? Es que tenía muchos trastes, es que tenía muchas cosas, es que tenía que trabajar, es que tenía que hacer. ¿Ustedes creen que a Dios le importa más eso? No. Si su palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, decimos amén, pero no lo creemos. Porque a la hora de la práctica decimos, ay no, es que ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a vestir? ¿O qué vamos a hacer? ¿O qué? Y estamos más preocupados entonces por lo básico. Pero eso es básico para Dios. Si Dios te está dando una promesa, si Dios nos está dando una promesa, hermanos, hay que vivirla. Porque si tú no la tomas, pues entonces nunca la vas a vivir. Si tú no vas entonces y te lanzas a hacer las cosas, nunca entonces vas a poder degustar de eso. Y es verdad, hermanos, nosotros nos hemos quedado a veces con 6 pesos en las bolsas. Podría decir, híjole, ¿qué voy a hacer con 6 pesos? Pero Dios, hermanos, Dios se ocupa de nosotros. Dios
Dios se ocupa de nosotros. Y ya vemos que a una hermana con algo, y ya vemos que nos trajeron el pan, y ya vemos, Dios nunca nos va a dejar, es verdad. Cuando cantamos el no me hace falta nada, Señor, yo no sé ustedes cómo lo cantan. O sea, ¿en qué piensan? ¿Qué les viene a su mente? Señor, ¿lo tengo todo? ¿Verdaderamente lo tengo todo y no me falta nada? ¿O estoy pensando en que voy a comer mañana, que voy a comer al rato, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer, ¿O verdaderamente podemos decir, Señor, no me falta nada porque te tengo a ti? Porque tú, Señor, lo suples todo. Si yo tengo hambre, si yo tengo ganas de algo, en lo más sencillo, hermanos, tengo ganas de una concha. Y llegó el hermano Elías y nos regaló una concha. Y ni siquiera a veces tengo que decirle a Dios, Señor, tengo ganas de una concha, dame una concha. No. Ni siquiera necesito a veces decirle al Señor, ay Señor, pues quisiera, no sé, unos zapatos nuevos. Muchas veces solamente lo pienso y digo, qué padre. Cuando ya mi esposo ya me está diciendo, mira, ¿te gustan? Te los voy a regalar. Y no necesito entonces muchas veces decirle a Dios tantas cosas, hermanos, que a veces son tan básicas, que a veces son tan sencillas, pero lo aprendí desde líder, hermano. Lo aprendí desde que yo era líder, cuando yo decía, Señor, ¿cómo voy a ir a tal ocasión y no tengo que ponerme? Y decía, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y llegaba a la célula y entonces mi anfitriona me estaba esperando y me decía, ay, al finalizar, me espera, porque tengo unas cosas para usted. Y me daba pantalones y me daba blusas de vestir. Y entonces yo aprendí que no necesito ni siquiera a veces pedirle a Dios. Dios en verdad lo llena todo. Dios te lo suple todo, hermano. Deja de estar preocupado por las cosas básicas. Preocúpate y ocúpate en las cosas de Dios. Y vas a ver que Dios te va a suplir todo, hermano, todo. Y vas a poder venir a cantar aquí con confianza, con seguridad, con entendimiento. Y vas a poder decirle, Señor, no me falta nada, porque tú lo llenas todo, porque tú lo suples todo, porque en la cosa más mínima, Señor, tú estás ahí, tú me estás supliendo, tú me estás dando, Señor. Y me das tanto, Señor, y me das tanto que no tengo manera de cómo agradecerte. Y me das tanto, Señor, que yo tengo que hacer más, en agradecimiento a ti, Señor. En verdad, hermanos. Pero es necesario que sea verdadero en tu corazón, en tu mente. Que dejes de preocuparte por las cosas que son vanas. Porque hoy me ves vestida así y dices, ay, está estrenando, qué padre. Y el gusto, hermanos, el gusto de estrenar algo nos dura un momento. Pero después se pasa, después se acaba, ya quieres otra cosa. Esos gustos son pasajeros, pero el gusto de poder ver las almas que llegan a Cristo, que tú las puedes ministrar, que se levantan y que tú ves cómo Dios hace la obra en sus vidas, cómo Dios restaura los matrimonios, cómo Dios entonces restaura la familia completa. Eso no se acaba rápido, eso no es pasajero, eso es para darle la gloria.
ni te interesa, no te preocupa de verdad, porque lo que anhela tu corazón es Dios, es estar con Dios, es servir a Dios, es hacer para Dios. En verdad, hermanos, con todo y eso Dios te lo va a dar, Dios te lo va a poner, Dios te va a suplir siempre, siempre. Solo es que tú quieras en verdad, solo es en verdad que tú digas: sí, Señor, yo quiero, estoy dispuesto. Y hoy Dios nos hace el llamado, nos hace un llamado entonces para poner en orden nuestra vida, para poner en orden nuestras prioridades. ¿Quién es tu prioridad? ¿Qué es tu prioridad? ¿Verdaderamente es Dios? Porque decimos a veces solo es Dios, pero muchas veces estamos muy alejados del Señor. Necesitamos acercarnos a Él. Así que si tú estás dispuesto, si tú estás dispuesta, acércate a Él. Acércate a Él y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque quizás no ha sido mi prioridad. Señor, aquí estoy. Ayúdame a volver a poner mis prioridades en orden, Señor. Ayúdame a verdaderamente tomar una agenda, un papel, una hoja y poder escribir, Señor, todo lo que tengo que hacer en el día, Señor, sin que pase por alto el buscarte, sin que pase por alto, Señor, el poder leer tu palabra y estudiar, Señor, sin pasar por alto que como líder quizás tengo que ir a hacer la visita, Señor, y no la he hecho, que tengo que ir a discipular y quizás no lo he hecho, Señor. Perdóname, Señor, porque quizás las almas no llegan, quizás las almas se están perdiendo y es mi culpa, porque yo no les he visitado, porque yo no les he hablado, porque con tantas cosas se me ha olvidado, Señor, y cuando me acuerdo ya es tarde, ya es noche. Ayúdame, Señor, verdaderamente te necesito. En mi corazón tú tienes el control. Sí, Señor. Yo no tengo temor. En mi corazón Sí, Señor, tú que echemos tienes fuera el todo temor de control.